No siempre el que más se escucha es el que más habla. ¿Has notado que, en las reuniones, discusiones familiares o incluso en las conversaciones cotidianas, la persona que llena el espacio con demasiadas palabras tiende a perder la atención de la audiencia? Mientras que el que escucha y espera el momento adecuado para hablar suele crear un silencio más poderoso que cualquier grito. No es casualidad que tanto Schopenhauer como Platón reflexionaran sobre esta idea, con Platón afirmando: los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos porque tienen que decir algo. Ahora, piensa en el león en la sabana. No ruge sin razón. Observa en silencio, prestando mucha atención a cada movimiento, y solo ataca cuando la victoria es segura. Este tipo de autocontrol se está volviendo cada vez más raro entre las personas. Hoy en día, hablar se ha convertido en una compulsión. El miedo a quedarse atrás o pasar desapercibido impulsa a muchos a decir cualquier cosa de cualquier manera posible. Pero, ¿y si el silencio es exactamente lo que necesitas para ser tomado en serio? Hoy entenderás que el silencio es más que una pausa entre palabras. Es una herramienta para el control, la estrategia y la inteligencia. Veremos cómo se aplica esto en el trabajo, en las relaciones e incluso en las negociaciones más delicadas. No se trata de permanecer callado por sumisión, sino de usar el silencio como un movimiento deliberado de control. Al final, te mostraré una forma práctica de aplicar esto en tu vida diaria, sin desafíos tontos ni cambios de vida radicales. Solo un ajuste simple y directo que cambiará la forma en que la gente te ve y, lo que es más importante, la forma en que te ves a ti mismo. Si esto tiene sentido para ti, quédate conmigo. ¿No es interesante cómo el silencio, que a primera vista parece ausencia, puede ser en realidad una de las formas más poderosas de presencia? Vivimos en una cultura donde imponerse a menudo se asocia con hablar más, ocupar espacio sonoro y mostrar lo que tienes. Pero, si observamos de cerca, el verdadero poder reside en aquellos que dominan el arte de no hablar. Es una paradoja difícil de aceptar porque desafía la noción de que aquellos que permanecen en silencio son irrelevantes. En la realidad, a menudo ocurre lo contrario. Presta atención a la vida diaria. En una reunión de trabajo, siempre hay alguien que se siente obligado a hablar constantemente, incluso si no tiene nada relevante que agregar. El silencio los incomoda, por lo que llenan el vacío con palabras sueltas, explicaciones redundantes o comentarios obvios. En el otro lado está el líder, y no estoy hablando de un título de trabajo, sino de una mentalidad. El líder escucha, observa, espera el momento perfecto para entrar en la conversación y, cuando lo hace, cada palabra aterriza como un movimiento de ajedrez bien calculado, un movimiento que cambia todo el juego. Piénsalo, el ajedrecista impaciente mueve sus piezas sin estrategia, reaccionando impulsivamente a lo que ve. Cada movimiento es un reflejo, no una decisión. Mientras tanto, el jugador meticuloso examina todo el tablero antes de hacer un movimiento. Se detiene por un largo tiempo, dejando que su oponente se ponga ansioso, y luego hace un solo movimiento que cambia todo. Al igual que en el ajedrez, el silencio puede ser esta pausa estratégica, el espacio para la observación que revela las lagunas en el juego que nadie más ve. Este mismo patrón se repite en las relaciones personales. Ya sabes, esa discusión familiar donde una persona insiste en tener la última palabra. Se agitan, alzan la voz y comienzan a repetir sus argumentos en un intento de ganar por puro volumen. Ahora, compara eso con alguien que escucha hasta el final y, con una sola frase, desmantela todo el conflicto. Alguien con control emocional no necesita competir por la última palabra porque el silencio ya lo ha preparado para ello. Pero, ¿qué hay detrás de este comportamiento? ¿Por qué tanta gente siente la necesidad de hablar todo el tiempo? La respuesta es simple: inseguridad. Cuando alguien se siente amenazado, intenta llenar el espacio con palabras, como si tratara de demostrar su valía a los demás.
Por otro lado, los que están seguros de sí mismos no tienen urgencia por demostrar nada. El verdadero control proviene de saber que no hay necesidad de llenar cada espacio vacío. Esta lógica no es nada nuevo. Schopenhauer dijo una vez que el ruido externo es un signo de desorden interno, y, en cierto modo, lo mismo se aplica a las palabras. Aquellos que no pueden tolerar el silencio revelan una especie de desorden interno, ya sea ansiedad o miedo a parecer irrelevante. Mientras tanto, aquellos que se sienten cómodos en silencio envían el mensaje opuesto: calma, compostura y confianza. Así que, la próxima vez que estés en una conversación, presta atención. ¿Quién tiene el control? ¿Es la persona que habla sin parar o la que observa en silencio, estudiando cuidadosamente cada movimiento antes de actuar? Ahora pregúntate, ¿cuál quieres ser? El silencio no es solo la ausencia de palabras, es presencia, estrategia y control. Mientras que el ruido distrae, el silencio lo organiza. Crea un espacio para la percepción que pocas personas saben cómo usar conscientemente. Es por eso que tantas obras sobre estrategia y filosofía enfatizan el valor del silencio. Sun Tzu, en El arte de la guerra, enseñó que toda la guerra se basa en el engaño. Cuando estamos listos para atacar, debemos parecer incapaces. En otras palabras, el silencio no es pasividad, es la preparación invisible para el siguiente movimiento. Para entender esto en la práctica, piense en una entrevista de trabajo. El reclutador hace una pregunta desafiante. ¿Cómo resolvería un conflicto con su gerente? Hay dos tipos de candidatos. El primero responde de inmediato, ansioso por parecer eficiente, pero la prisa hace que tropiece con argumentos débiles. El segundo escucha, hace una pausa de unos segundos y luego responde clara y objetivamente. Ahora imagina que eres el reclutador. ¿A qué candidato contratarías? Al segundo, por supuesto. ¿Por qué? Porque esa pausa transmitía reflexión y confianza. El silencio no era la ausencia de una respuesta, era el tiempo necesario para que la respuesta fuera fuerte y decisiva. Esta lógica también se aplica a las negociaciones. Si alguna vez has sido parte de una negociación de compra o venta, puede haber notado que, en los momentos intensos, la primera persona en hablar a menudo pierde. Es casi una regla no escrita. Después de que se hace una oferta, el primero en romper el silencio generalmente termina en desventaja. Un ejemplo clásico de esto es el vendedor que, al notar que el cliente está en silencio, siente la necesidad de seguir hablando para evitar perder el control de la situación. En su prisa, ofrece extra descuentos o condiciones especiales, incluso cuando el cliente no las pidió. Todo esto sucede porque el silencio del cliente lo hizo sentir incómodo. Si miramos más allá de la esfera profesional, veremos que sucede lo mismo en las discusiones interpersonales. ¿Cuántas veces, durante una discusión, una persona se siente tan incómoda con el silencio del otro que termina diciendo más de lo que debería? Este silencio estratégico crea duda, incomodidad y, en última instancia, exposición. En ese momento, la persona que permanece en silencio gana el control de la situación. El silencio también tiene poder simbólico. Muchas veces, la ausencia de palabras dice más que 1000 explicaciones. ¿Alguna vez has estado en una reunión donde todos hablaban, pero, de repente, alguien que no había hablado en todo el tiempo hace un solo comentario y cambia la dirección de la discusión? Es como si todas las demás voces fueran solo ruido de fondo, y la persona que esperaba para hablar trajo de vuelta el foco. En este caso, el silencio fue la herramienta que dio peso a las palabras. Pero, ¿qué hace que el silencio sea tan poderoso? Simplemente rompe la lógica del flujo continuo. Las personas están acostumbradas a un flujo constante de palabras, notificaciones y estímulos. El silencio es una interrupción en ese flujo. Crea un vacío, un espacio donde las personas se ven obligadas a reflexionar. Cuando permaneces en silencio,
La otra persona se siente obligada a llenar el espacio vacío, pero ese vacío no te pertenece, le pertenece a ella. Esta dinámica se desarrolla en reuniones, entrevistas, discusiones e incluso en negociaciones de ventas. Así que, la próxima vez que te encuentres en una situación en la que sientas la necesidad de responder inmediatamente, haz lo contrario. Espera. No te apresures. No cedas a la incomodidad, porque, a menudo, el verdadero poder no reside en hablar más, sino en saber el momento adecuado para hablar. A veces, ser subestimado es la mejor posición en la que puedes estar. Puede parecer contradictorio, pero es una estrategia antigua y efectiva. Sun Tzu dijo que, en la guerra, si eres fuerte, parece débil. Si estás cerca, parece lejos. Esto no es cobardía ni sumisión. Es inteligencia estratégica. Aquellos que no son vistos como una amenaza, no son vigilados de cerca. Y aquellos que no son vigilados, tienen la libertad de moverse desapercibidos. En la filosofía encontramos un ejemplo icónico de esta práctica. Sócrates era un maestro en el arte de hacerse el ignorante. Durante los debates, hacía preguntas simples y pretendía no saber las respuestas, cuando en realidad estaba guiando a la otra persona hacia el error. Esta técnica se conoció como ironía socrática. Hacía creer a su oponente que tenía el control de la discusión, solo para desmantelar toda su línea de razonamiento con una sola pregunta bien planteada. Sócrates no necesitaba parecer el más inteligente, solo necesitaba ser el más inteligente. En el mundo moderno vemos ejemplos claros de esto. Imaginemos a un jefe que, en lugar de afirmar constantemente su autoridad, permite a un pasante proponer soluciones. El pasante siente que tuvo una idea brillante, pero el jefe ya había considerado ese camino todo el tiempo. Al no afirmar su dominio, el jefe deja que el interno brille, pero, en realidad, el que tenía el control era el jefe todo el tiempo. Esto no es manipulación, es una forma de delegar sin perder el control. La gente así tiene una cosa en común. No sienten la necesidad de demostrar que están a cargo, porque ya saben que lo están. Este patrón también es visible en las aulas. El estudiante que permanece en silencio durante la mayor parte de la clase a menudo es visto como distraído o desinteresado. Luego, en algún momento, levanta la mano y hace una pregunta que todos los demás tenían en mente, pero no tuvieron el coraje de preguntar. En ese momento, el maestro cambia su atención a ese estudiante y el resto de la clase se queda en silencio. ¿Por qué sucede esto? Porque el que se queda en silencio crea la expectativa de que, cuando finalmente hable, tendrá algo importante que decir, y la mayoría de las veces lo hace. Otro ejemplo muy común es en las negociaciones. Las personas que hablan demasiado y tratan de parecer inteligentes a menudo revelan demasiado sobre sus intereses. Por otro lado, el que parece no entender o no tener prisa, toma una posición de ventaja. Es como el cliente que, al escuchar a un vendedor continuar, permanece en silencio, simplemente observando. No parecen convencidos ni rechazan la oferta. Mientras tanto, el vendedor se desespera por cerrar el trato, y el cliente ya sabe que obtendrá un mejor descuento. Es por eso que los mejores negociadores dominan el arte del silencio. Parecer menos interesado es, a menudo, la clave para obtener más. Pero, ¿por qué funciona esto? La lógica es simple. La gente tiende a bajar la guardia alrededor de aquellos que no parecen una amenaza. Piensa en un juego de cartas. Si todos piensan que tienes una mano débil, no vigilarán tus movimientos de cerca. Esto te permite sorprenderlos cuando sea el momento de actuar. Lo contrario también es cierto. Si todos piensan que tienes la mano más fuerte en la mesa, todos los ojos estarán sobre ti, y cada paso en falso se notará. Esto es exactamente lo que Sun Tzu nos enseña. Los fuertes que parecen débiles tienen libertad. Los débiles que intentan parecer fuertes se exponen. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de demostrar lo que vales, o mostrar lo inteligente que eres, pregúntate, ¿qué gano exponiéndome ahora mismo? A veces,
Parecer un poco desinformado o desinteresado puede ser el movimiento más inteligente, no porque seas menos capaz, sino porque estás calculando cada paso, tal como lo hizo Sócrates, como enseñó Sun Tzu, y como lo siguen haciendo hoy los líderes verdaderamente estratégicos. El silencio no es solo una estrategia de comunicación, también es algo útil para el autocontrol emocional. Mientras que el ruido externo es visible y audible, el ruido interno, muchas veces, es más difícil de percibir, y muchas veces es ese ruido interno el que nos hace perder el control durante las discusiones, argumentos y conflictos. Saber permanecer en silencio ante la provocación no es debilidad, es el pináculo del control emocional. Imagina una discusión de pareja. Uno de ellos alza la voz, discutiendo sin parar, y, en algunos casos, hasta empieza a gritar. El otro, sin embargo, se queda callado. Pero no es un silencio de desprecio, es un silencio de atención. No reaccionan de inmediato, no devuelven el golpe, solo observan lo que pasa después. El que grita empieza a sentirse expuesto al escuchar el eco de su propio ruido. El silencio de la otra persona se convierte en un espejo, haciendo aún más visible la falta de control. En ese punto, la persona que grita pierde el control de la situación, y muchas veces se da cuenta demasiado tarde. Esta dinámica no solo ocurre en las relaciones personales. En las reuniones de trabajo, el patrón se repite cuando alguien pierde la paciencia y habla agresivamente. La expectativa es que la otra persona responda de la misma manera. Si la respuesta es una reacción inmediata, el conflicto se intensifica, pero cuando la respuesta es el silencio, el ciclo se rompe. Esa pausa inesperada desestabiliza la reacción impulsiva de la otra persona. Muchas veces, la persona que pierde la paciencia también pierde la razón. Este principio de autocontrol a través del silencio fue ampliamente utilizado por Gandhi durante las protestas contra el dominio británico. Se negó a recurrir a la violencia, incluso ante la provocación extrema. Cuando sus seguidores querían contraatacar, él insistió: «Sé el cambio que deseas ver en el mundo». En este contexto, el silencio de Gandhi no fue omisión, fue control absoluto sobre el impulso de tomar represalias. Su resistencia pacífica expuso la brutalidad de sus opresores sin que tuviera que decir una sola palabra. Pero no hace falta ser Gandhi para entender esto. En la vida diaria, esta lógica se manifiesta en pequeñas interacciones. En una discusión con un compañero de trabajo, la persona que reacciona en el calor del momento a menudo dice cosas de las que luego se arrepiente. Por otro lado, la persona que se permite unos segundos de pausa es capaz de formular una respuesta más clara, más asertiva y más definitiva. Esta pausa de silencio es una de las técnicas más utilizadas en la negociación profesional. No es pasividad, es preparación. No es casualidad que la gente diga que quien grita pierde la razón. Esto no significa que la persona más callada siempre tenga la razón, sino que aquellos que no pueden contener su impulso de explotar revelan que han perdido el control de sí mismos. Y perder el control de uno mismo es entregar el control a otra persona. Cuando explotas de ira, el que te controla ya no eres tú. El silencio, por otro lado, no es un vacío, es una prueba de que la mente sigue al mando. Es como la pausa de una respiración profunda antes de dar una respuesta. A menudo, este intervalo de 10 segundos puede ser suficiente para evitar decir una palabra que, una vez dicha, nunca se puede retirar. Todos hemos pasado por esto. Dices algo sin pensar y minutos después te das cuenta de que hubiera sido mejor quedarse callado. Si hubieras esperado solo 10 segundos, esa frase nunca hubiera salido de tu boca. ¿Quieres poner esto en práctica? La próxima vez que sientas la necesidad de responder inmediatamente, intenta una cosa simple. Respira profundo y cuenta hasta 10. Sí, suena simple, pero es increíblemente efectivo. Esta pausa no es solo una forma de controlar lo que estás a punto de decir, sino una forma de demostrarte a ti mismo que todavía tienes el control. No es sumisión, ni es omisión.
es autodominio. Y si la otra persona sigue hablando, gritando o insistiendo, recuerda, el mayor grito de control no es un grito en absoluto, es el silencio que se mantiene firme. Este tipo de silencio no es debilidad, es el máximo acto de fortaleza. La persona que mantiene el control emocional en medio del caos no necesita palabras para demostrarlo. El orgullo puede ser una carga disfrazada de fortaleza. A menudo nos hace creer que necesitamos ganar discusiones, demostrar nuestra inteligencia y tener la última palabra para ser respetados. Pero, ¿qué ganamos realmente con esto? Si miramos de cerca, veremos que el orgullo, cuando se maneja mal, nos empuja a peleas sin sentido y nos hace perder relaciones importantes. Lo que podría haber sido y haberse resuelto con un momento de silencio se convierte en un ciclo de luchas de poder. Schopenhauer, conocido por su visión crítica de la vanidad humana, experimentó esto de primera mano. Su propia madre lo acusó de tener un orgullo intelectual que le impedía aceptar las perspectivas de otras personas. Schopenhauer veía el mundo con tal rigor y racionalidad que luchaba por tolerar lo que veía como mediocridad en las opiniones de otras personas. Su incapacidad para aceptar a los demás a menudo se veía como arrogancia. Este tipo de orgullo no es difícil de detectar hoy en día. Solo piense en esa persona en el trabajo que se niega a ser corregida o convierte cada desacuerdo en un duelo de egos. Esto se vuelve especialmente claro en entornos profesionales. Imagine a un empleado corrigiendo a su jefe frente a todo el equipo. Incluso si técnicamente el empleado tiene razón, la forma en que se posiciona puede crear una tensión innecesaria. A menudo, el jefe no responde con lógica, responde con poder. Esto no es solo una cuestión del ego del jefe, sino una cuestión de autoridad. Dinámica. Ahora, compare esto con la persona que, en lugar de corregir al jefe públicamente, espera a que termine la reunión y hace el comentario en privado. La corrección sucede de todos modos, pero la forma en que se recibe es completamente diferente. Este escenario no se trata solo de trabajo, se trata de orgullo y control. El silencio estratégico aquí no es sumisión, es inteligencia. Es renunciar a una victoria momentánea para lograr una mayor más tarde. Esta misma lógica se aplica a las relaciones personales. ¿Cuántas veces, en una discusión entre amigos o socios, el último en hablar se aleja sintiendo que ganó la conversación? ¿Pero realmente ganó o fue solo el último que no sabía cuándo parar de hablar? La lógica aquí es simple. Hablar por orgullo tiene un costo, y el precio es a menudo más alto de lo que parece. En el calor del momento, sentimos la urgencia de defender nuestra posición. Pero al día siguiente, cuando el polvo se asienta, esa sensación de victoria a menudo se convierte en arrepentimiento. Muchas amistades y relaciones se tensan porque alguien insistió en tener la última palabra, no porque tuviera razón, sino porque no quería perder la discusión. Lao, el sabio, Tostó advirtió una vez: el que sabe no habla, el que habla no sabe. Esta idea no significa que el silencio deba ser absoluto, sino que aquellos que están seguros de sí mismos no necesitan demostrarlo constantemente. Cuando tienes claridad sobre quién eres, no sientes la necesidad de luchar por el tiempo de palabra para afirmar tu inteligencia, autoridad o relevancia. Ahora, tómate un momento para reflexionar. ¿Cuántos argumentos has perdido simplemente porque querías tener la última palabra? ¿Cuántos debates se convirtieron en confrontaciones innecesarias porque nadie estaba dispuesto a ceder? El orgullo funciona así. Te convence de que estás ganando, pero en realidad solo estás aumentando la tensión emocional. Y aquí está el punto clave. El silencio es, a menudo, el antídoto contra el orgullo, no porque te derrote, sino porque interrumpe el ciclo de vanidad que lleva a un problema sin fin. La próxima vez que sientas el impulso de hablar más alto o tener la última palabra, pregúntate, ¿qué estoy tratando de ganar aquí? Si la respuesta es demostrar que tengo razón,
Tal vez sea hora de parar. No todas las victorias valen la pena la lucha, y el silencio, en este caso, no es una derrota, es sabiduría. Saber cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio es una habilidad que puede cambiar por completo cómo te perciben las personas. No se trata de permanecer en silencio por sumisión, ni de hablar todo el tiempo para parecer relevante. El verdadero poder radica en el equilibrio entre los dos. Es entender que, a menudo, el silencio no es el final de una conversación, es el espacio donde las ideas maduran. En situaciones familiares, por ejemplo, las discusiones a menudo se convierten en una competencia de voces. Todos quieren ganar la conversación, tener la última palabra o demostrar que tienen razón. ¿Quién no ha experimentado esto? Pero mira más de cerca. ¿Con qué frecuencia ves a una persona ganar una discusión familiar gritando y repitiendo los mismos puntos? Lo que suele suceder es lo contrario. Cuanto más insiste alguien en tener la última palabra, más pierde el control de la situación. Ahora, piensa en la persona que, en lugar de intentar ganar, escucha atentamente y cuando habla, suelta una declaración corta, directa y precisa. El impacto es completamente diferente. Nadie discute con alguien que dice una verdad simple e innegable en el momento adecuado. Otro ejemplo claro es en las amistades. Imagina un grupo de amigos discutiendo un tema polémico. Siempre hay una persona que siente la necesidad de imponer su opinión. Esta persona no escucha a nadie, interrumpe a los demás y rechaza aceptar contrapuntos. Al final, los amigos no recuerdan lo que dijeron, pero sí cuánto insistieron en ganar la conversación. Ahora, piensa en el amigo que pasa la mayor parte de su tiempo escuchando, pero cuando finalmente habla, ofrece una perspectiva en la que nadie había pensado. Esta persona no necesita imponer nada, porque su silencio ya ha creado anticipación. El punto clave aquí es el tiempo. No se trata de hablar menos o más, sino de saber cuándo hablar. En ciertas situaciones, la prisa por hablar revela inseguridad. ¿Alguna vez has visto a una persona que, cuando lo contradicen, responde inmediatamente sin siquiera pensar? Esto sucede porque su incomodidad con el silencio es más fuerte que su necesidad de reflexionar. Solo quieren llenar el vacío, pero alguien que está seguro de sus pensamientos no tiene prisa por justificarse. Espera, piensa, y cuando habla, es con convicción. Una buena manera de saber cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio es preguntarse, ¿esto necesita decirse ahora o puede esperar? A menudo, lo que parece urgente en el calor del momento se desvanece después de unos segundos de reflexión. ¿Cuántas veces has dicho algo y poco después pensaste que no necesitaba decirlo? Ahora piensa en lo opuesto. ¿Con qué frecuencia te has arrepentido de quedarte callado? Por lo general, lo que no se dijo aún se puede decir más tarde, pero lo que se dijo impulsivamente no se puede deshacer. Aquí hay una práctica sencilla para la vida diaria con amigos y familiares. Durante una conversación grupal, trate de observar más y hablar menos. Cuando hable, aporte algo que aún no se haya dicho. No solo hace que sus palabras sean más impactantes, sino que también demuestra que escucha. Antes de dar su opinión en discusiones y conflictos, cuando sienta la necesidad de responder impulsivamente, haga una pausa. Cuente hasta 10 antes de hablar. Eso es todo. Esta breve pausa es suficiente para cambiar su cerebro del modo reactivo al modo racional. En los mensajes de texto, antes de responder a un mensaje que lo molestó, cierre la aplicación durante 5 minutos. Muchas discusiones por mensaje de texto ocurren debido a la prisa por responder. El silencio digital también es una forma de control. El silencio, en este contexto, no es solo una estrategia o una técnica, es una elección para evitar alimentar la tensión. No tienes que hacerlo todo el tiempo o usarlo en cada conversación, pero cuando lo haces, el impacto es innegable. Después de todo,
El silencio no es solo una ausencia de palabras, es un espacio fértil donde las ideas tienen tiempo para crecer. Las palabras tienen su valor, pero también el silencio. No se trata de decidir qué es mejor o más efectivo, sino de reconocer que el silencio, como las palabras, puede abrir nuevos caminos. A veces el impulso será hablar, otras veces será esperar. No hay una fórmula exacta para esto, y quizás ese sea el punto. No tienes que tener el control todo el tiempo. A veces, la pausa no es una espera pasiva, es una manera de dejar que el tiempo haga su trabajo. El silencio nunca se ha tratado de quedarse callado para siempre. No es la ausencia de voz, sino la presencia de intención. Aquellos que eligen el momento adecuado para hablar no están siendo pasivos, están controlando el ritmo de la conversación. Eso es poder. Y, a lo largo de esta reflexión, hemos visto cómo este poder se muestra en diferentes áreas de la vida, en el trabajo, en las amistades y en las relaciones. El silencio demuestra ser más efectivo que cualquier discurso apresurado. No se trata de hablar menos, sino de hablar mejor. Un comentario preciso, al final de una conversación, puede tener más impacto que docenas de interrupciones durante ella. Esto no es un misterio, es claridad. El verdadero punto aquí es simple. No hay competencia entre las palabras y el silencio. Uno necesita al otro. El silencio le da a las palabras su poder, así como las pausas le dan ritmo a la música. Cuando dominas esta alternancia, tus palabras dejan de ser ruido y se convierten en una verdadera voz. Más que una forma de lidiar con el mundo, el silencio es una forma de lidiar contigo mismo. Cuando dejas de reaccionar a todo, empiezas a notar lo que pasa dentro de ti. En medio del ruido interno, surge una claridad que antes no estaba allí. No se trata de silenciar al mundo, se trata de escuchar lo que el mundo está tratando de decirte. Por esa razón, el silencio no necesita ser una regla o una técnica, es una opción, y el poder de esa opción radica en el hecho de que es tuya. Si esta reflexión te hizo pensar, tal vez valga la pena observar en los próximos días los momentos en que eliges hablar o permanecer en silencio. Presta atención al efecto que tiene en los demás y en ti mismo.